Psicofonética o psicofonología. Es la articulación entre la psicología de los estados emocionales con el sonido de la voz, es decir, el tono de voz, la parte lingüística, la parte verbal, lo verbal como vehículo de informaciones sobre el estado emocional de las personas. En este sentido, es posible estudiar los fonemas, es decir, las palabras y su connotación emocional, es decir, estudiarlo en forma científica para poder considerar y conocer la relación entre estados emocionales, estados psicológicos y forma de hablar. Es decir, que cuando una persona habla podemos encontrar señales, indicadores, símbolos o significantes del estado emocional de la persona. En este sentido, por ejemplo, el tono depresivo de la voz es característico de una persona que sin duda tiene un estado emocional depresivo. Entonces la lentitud, la dificultad para asociar palabras, es decir, los sonidos connotan un estado de pesimismo, de tristeza profunda, ¿no es cierto? A contrario del sonido maníaco, profuso, uno atrás del otro, son tonos de voz seguidos, continuados, que podemos caracterizar como propio de los que padecen de manía. En este sentido, los que padecen también de obsesiones, es decir, el tono reflexivo de la voz, de las palabras, es decir, el trasfondo emocional de las palabras, a eso es lo que le llamamos la parte psicofonológico, es decir, que la voz conlleva también significaciones respecto de lo que el sujeto siente, hace, es decir, sus temores. Una voz temerosa es característico, es decir, el tono, y en este sentido podemos diferenciar cuando una persona está mintiendo, porque en el tono de voz aparecen signos, símbolos de que hay un temor de trasfondo. Al respecto, entonces, la psicofonología constituye una manera, una propuesta novedosa de estudiar la parte lingüística, pero la parte fonológica y su relación con estados emocionales, estados de la personalidad y tipo de personalidad también, y trasfondo emocional de las personas. También si una persona está ocultando información, tiene temor, angustia, fobias, es decir, todo lo atinente a la subjetividad de una persona. Entonces, la psicofonología constituye un estudio muy parecido a la grafología, en donde la palabra escrita vehicula estados emocionales en los trazos, pero acá esos trazos son verbales, es decir, son fónicos, son sonidos más o menos tristes, más o menos alegres, más o menos preocupantes, más o menos inteligentes, etc. De modo que lo que se realiza en el plano gráfico, los tipos de trazos, también el tono de voz amenazante, impositivo, o también un tono de voz dependiente, sumiso, es decir, como característica propia de la subjetividad de quien habla. En este sentido, el tono de la voz, es decir, el sonido y sus distintas características, también nos provee de informaciones sobre el estado emocional de las personas, como por ejemplo cuando habla por teléfono, etcétera, si está sucediendo algo, hay temor, hay inhibiciones, preocupaciones, entre otros. De modo que la psicofonología constituye el estudio de la parte psicofónica del lenguaje, la palabra, entre otros.